Muy bien, estamos grabando. A ver, hoy vamos a ver el África, ¿sí? El tema nuestro se llama África, un continente con historia y cuna de la humanidad. El África es muy importante, ¿sí? Entonces, para esto les voy a poner ¿cómo se llama? Vamos a compartir la pantalla de mi PowerPoint, ¿está bien? Entonces, deme un chancecito. ¿Esto qué es? Esta computadora. Ya, muy bien. Y tenemos ahí. ¿Sí ven la pantalla? Confírmenme por fin si es que ven la pantalla. Sí, profe. Ya, gracias. Bueno, Sí, profe. entonces África, un continente con historia y cuna de la humanidad. ¿Sí? Ahí tienen el África. Ya todo eso es del África, ¿sí? Acá están las Islas Canarias, que es parte del África. Madagascar, ¿no es cierto? Que también es parte del África. Sus límites son, al norte está el mar Mediterráneo. Si este brazo de mar es el mar Mediterráneo. Al sur está la unión del Océano Atlántico y del Océano Índico, ¿ya? Aquí al oeste está el Océano Atlántico. Y aquí ¿cómo se llama? Al este está el Océano Índico y el Mar Rojo. ¿Ya? Entonces, norte Mar Mediterráneo, sur Unión del Atlántico y el Índico, oeste Océano Atlántico y oeste Océano Índico y Mar Rojo, este brazo de mar. Ya, eso es lo que es ¿cómo se llama? La Unión de África. Aquí pueden ver que es unido, ¿no? Este es el desierto de la península de Sinaí, tiene una unión con el Asia, ¿ya? Sin embargo, aquí está el istmo del canal de Suez, de Suez. Entonces, eso hace una pequeña separación. Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Justo a lo que veíamos, ¿no? Y yo les voy a dar este PowerPoint, les voy a dar para que ustedes copien, ¿sí? Entonces, el África ponen límites, y lo que yo les decía, ¿no? El mar Mediterráneo al norte, el sur, el Océano Atlántico e Índico, el este, el Mar Rojo y el Océano Índico, y el oeste, el Océano Atlántico. ¿Ya? Relieve africano. Ya predominan grandes llanuras o terrenos planos con elevaciones suaves. Estas aquí que ustedes pueden ver son llanuras, ¿sí? Son unas montañas ligeras, no son montañas tan altas como las del Asia, por ejemplo, ¿no es cierto? Que son gigantescas, o como las que se encuentran en la cordillera de los Andes, sino que son llanuras, ¿ya? También hay estas que son mesetas, ¿sí? Estas son mesetas. Son llanuras, pero unas llanuras un poco más altas, relativamente más altas, ¿ya? También tienen los valles o partes bajas, ¿ya? Aquí tienen valles o partes bajas, ¿sí? Son depresiones, que están entre montañas. Por ejemplo, la ciudad de Quito es un valle, ¿no es cierto? Eso es una depresión, está entre montañas, hacia abajo, ¿sí? Y esta parte de los desiertos. Hay desiertos, ¿sí? Unos grandes desiertos. El Sahara, que es el desierto más grande del mundo, hay el desierto de Kalahari, hay algunos desiertos, ¿sí? Aquí les pongo algunas unidades de relieve. Unidades de relieve son las elevaciones, ¿sí? O sea, son las Profe, ¿y existe montañas. el desierto Kalahari? Claro, ahí está. A ver. Desierto de Kalahari, así es verdad. Claro. Algunas unidades de relieve. Está el monte Kilimanjaro, este es un macizo en Tanzania, ¿sí? El macizo de Anaga, no rayen ahora, por favor. No rayen o quito la clase. Gracias. El macizo de Anaga, que está en las Islas Canarias. Las Islas Canarias pertenecen a España, pero es parte del África. ¿Ya? Está esta cadena montañosa que se llama Ras Dashan en Etiopía. Sí, miren, esta cascada es bellísimo esto, ¿no? Se ve es lindísimo. ¿Sí? El monte de Kenia, que es otro macizo. ¿Ya? Vamos a ver un rato el monte de Kilimanjaro. El
Kilimanjaro, ¿sí ven que está como partido aquí, arriba? ¿Sí ven que están como partido? Ya, eso es un macizo. Las montañas no tienen esa forma, las montañas tienen una cúspide hacia arriba, así como redondito arriba, ¿sí? El macizo es como que lo hubieran cortado, ¿sí? Entonces aquí hay macizos, ¿ya? Hidrografía. Hay dos grandes regiones, ¿sí? Porfa, lo de las rayas que estoy pidiendo. Ya. Hay una región que es la de los grandes lagos, ¿sí? Y hay una región que se llama endorreica, ¿ya? Los grandes lagos son depósitos de agua que se renuevan constantemente, ¿sí? El lago se renueva constantemente. Tienen entradas y desembocaduras, o sea, canales que llevan el agua allá y canales que sacan el agua de ahí. Sí, eso es un lago, ¿sí? Y hay esta que es la región endorreica, que también es un lago, pero en cambio esto es como un depósito de agua cuando se escurre. Por ejemplo, crece el río, ¿no es cierto? O llueve mucho. Ese exceso de agua se deposita en una cuenca, en una depreciación, ¿sí? En una depresión, en un pequeño hueco, ni tan pequeño, grande, ¿no es cierto? Entonces, eso es una región endorreica. Ahí se forman lagos. Entonces, ahí es propio el lago del Chad, por ejemplo, ¿sí? Y eso es importante porque eso ayuda a que el desierto del Sahara no sea tan seco, sino que puedan encontrarse humedales a lo largo de todo este sector, ¿sí? Es alimentado por estos ríos, por el río Níger es alimentado, se desborda el Níger y se forma este lago. Y ya entonces es clave, es bien importante esa región. Esto recuerden mucho, es la región de los grandes lagos. Aquí está el gran valle del Rift. Ya vamos a hablar después de qué trata este valle. Sí, entonces es súper importante. Y también tenemos una región de ríos. Miren esta gran cantidad de ríos. ¿Sí? Eso es lo que tenemos en hidrografía. Algunos ríos. El más famoso de todos es el río Nilo. Junto con el Amazonas que se encuentra aquí en el continente americano, el río Nilo es el más grande. ¿Sí? Nace en la desembocadura de los grandes lagos, o sea, nace aquí el Nilo, en estos sectores de aquí, aquí están los grandes lagos, y desemboca en el Mediterráneo. ¿Sí? Ustedes ven los ríos en general la gran cantidad de ríos africanos son grandes, son navegables, ¿sí? Son caudalosos además, ¿sí? O sea, tienen un caudal muy fuerte, ¿ya? Son grandes y navegables. Está el Nilo, está el río Zaire o Congo, ¿sí? Miren este otro. Está el Níger, es gigantesco, vean el puente que está aquí. Es inmenso este río. Y miren el Zambeze, o sea, viéndolo desde lejos es grandote, es impresionante, es enorme. ¿Ya? Este desemboca en el río, en el Océano Índico. ¿Ya? Hay más ríos todavía. Sí, yo solo les puse 4. Miren, aquí están los ríos y lagos de África, los grandes lagos, ¿no es cierto? Aquí está el Valle del Rift, aquí está el lago Chad, y miren los ríos, ¿no es cierto? El Níger, ya el Níger inclusive tiene un brazo acá que es el que va a desbordar en el Chad, ¿sí? El lago Volta, el río Congo o Zaire, es gigantesco, ¿no es cierto? El río Zambeze desemboca en el Hígano, en el Índico, el río Orange, el río Limpopo y el gran río Nilo. Nace desde acá, desde los grandes lagos y desemboca acá. Sí, entonces tiene unas cuencas hídricas bien chéveres, ya bien impresionantes. Es un continente muy bello. El clima. El África tiene un clima mediterráneo de alta montaña, desértico, tropical, ecuatorial y oceánico. Ya para verlo bien, para entenderlo mejor. Esta parte verde oscura es propia de un clima mediterráneo. Se encuentra al norte Profe, y el... ¿cómo
es un clima mediterráneo? Sur del África. El clima mediterráneo es un clima cálido, ¿ya? Es un clima cálido que tiene precipitaciones. Acuérdense, nosotros cuando vimos cuando yo les mandé el documental de ese que me hice de los mapas, también hablábamos de los tipos de clima, ¿no es cierto? Entonces ahí está el África, está el Asia y eso, y hablábamos de los tipos de climas. Entonces los climas son cálidos y fríos, ¿ya? Cálidos y fríos. Entonces, dependiendo de la temperatura, dependiendo si hay precipitaciones, dependiendo si es brisa, hay variaciones. Entonces, el clima mediterráneo es un clima cálido, ¿ya? Que pueden verlo acá en el norte y al sur. Hay el clima desértico, que es un clima también cálido. Sí, pero por ejemplo, no tiene tantas precipitaciones, tiene muy pocas precipitaciones, casi no tiene lluvias, ¿sí? Y las temperaturas son más altas todavía, ¿ya? Esta parte de amarillo es propio del clima desértico, ¿sí? Que está igual al norte, al sur y en la parte de Madagascar. Hay un clima frío, qué raro, imagínense lo chévere que es el mundo, es tan lindo que, por ejemplo, ustedes pueden tener un clima cálido mediterráneo aquí, un clima cálido desértico aquí, y en la mitad un clima frío de alta montaña. Acá también. En la parte esta del Valle del Rift, ¿no es cierto? Donde están los grandes lagos, también hay climas de ese tipo, fríos de alta montaña. Y hay un clima cálido más seco, bueno, es ¿cómo se llama? El desértico es de amarillo, ¿no es cierto? Que les había dicho, ¿sí? Hay un clima cálido, que es el clima cálido tropical. Mire. Ocupa la parte, esta parte media del África, ¿sí? Y gran parte de la isla de Madagascar. ¿Ya? Aquí, y bueno, ya está el clima, en este rojo aquí está el clima ecuatorial. En esta parte de aquí, en la parte central del África, donde está el clima tropical, ecuatorial y de alta montaña, abundan las precipitaciones, o sea, abundan las lluvias. Hacia la parte desértica se reducen, casi no llueve, o llueve muy poco, ¿sí? Y hacia la parte, bueno, mediterránea vuelven otra vez las lluvias, pero no en la cantidad que hay acá. Aquí hay más precipitaciones, ¿sí? Por eso dice, en el centro del continente abundan precipitaciones, ¿ya? Y más al sur, junto con el clima mediterráneo, está este clima oceánico. Sí, es un clima templado, ¿ya? Entonces, esa es como la distribución de los climas en el África. Bueno, ahora hemos visto nosotros la parte física del África, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver la importancia del África, porque el África es importante por sus características físicas, pero además por una cuestión súper interesante. ¿Recuerdan que habíamos hablado del Gran Valle del Rift en la región de los Grandes Lagos? Sí, aquí están los Grandes Lagos. Aquí está el Valle del Rift. En verdad, el Valle del Rift viene hasta acá. Aquí hay la gran meseta ¿cómo se llama? Hay una meseta aquí, ¿sí? Bueno, los hallazgos arqueológicos y el estudio del genoma humano indican que el África es la cuna de la humanidad. Todo lo que nosotros somos ahora nació hace miles de años en el África. ¿Sí? El ser humano tuvo su origen en el África, concretamente en este valle, el Valle del Rift, ¿sí? Que está ubicado en la región de los Grandes Lagos. Vamos a ver de otra forma. Dime, Naomi. No, profe, perdón, me equivoqué. Ya, madre. Vamos a ver un rato el mapa físico de acá del África. Aquí hay la meseta de los Grandes Lagos, se llama precisamente ahí. Entonces aquí están los Grandes Lagos. Todo esto es del Valle del Rift. Todo esto. ¿Sí?
De aquí va a nacer la humanidad. Y de aquí va a comenzar a migrar. A migrar, a migrar, a migrar por miles de años. El ser humano ha migrado por miles de años. ¿Sí? Miren, aquí está un mapa de las migraciones. El Valle del Rift, ¿no es cierto? Y salen las migraciones. Hacia Europa, hacia el Asia, ¿no es cierto? Hacia la Oceanía, hacia América. Hacia América fue poblado recientemente, estamos hablando de 10.000, 15.000 años como mucho. Imagínense cuántos años debe tener nuestra especie. ¿Recuerdan cuando vimos los género Homo? Yo les había mandado hacer un deber de los género Homo, ¿se acuerdan? Todos salieron de aquí. Entonces, Sapiens, Erectus, Neandertales, ¿ya? Australopithecus, que claro que el Australopithecus no es un género Homo, es un homínido, es como un antecesor. Es un antecedente al Homo. Sí, chévere, José, estás aquí bien. ¿Ya? Entonces ahí pueden ustedes ver las migraciones, ¿no es cierto? Y además el África tiene otra gran importancia. En el África se dieron algunas grandes civilizaciones. ¿Sí? En el África estableció sus dominios del Imperio Romano. En el África fue cuna de la civilización púnica, los púnicos, los cartagineses. ¿Ya? En el África y sobre todo la gran civilización de la antigüedad fue Egipto. ¿Ya? Como les digo, en el África se dieron muchas culturas, ¿sí? Pero sobresale el imperio egipcio. ¿Sí? Miren el imperio egipcio. Todo esto es el imperio egipcio. ¿Qué río está aquí? Ya, José, tranquilo, no hay problema. Gracias por volver más bien. Chévere. Ya, luego igual voy a subir el vídeo ya para que puedan copiar y todo eso. Y si queda alguna duda, puedan verlo bien. A ver, ¿qué río está aquí? ¿Recuerdan? ¿Qué río es este? El Nilo, muy bien, Odalis, felicitaciones. El río Nilo, ¿sí? O sea, a lo largo de todo el Nilo se desarrolló la civilización egipcia. Sí, a lo largo de todo el río Nilo. Esto es importante saber. Las grandes civilizaciones de la antigüedad se organizaron a lo largo de ríos. Por eso se les llama civilizaciones fluviales. ¿Sí? Entonces ahí está el río Nilo, ¿no es cierto? Y está la civilización egipcia. Los aportes de la civilización egipcia fueron la escritura, el calendario. Como era una civilización agrícola, iban a desarrollar un calendario, ¿sí? Porque así sabían cuándo llovía, cuándo crece el río, ¿sí? Así podían saber cuándo sembrar, cuándo cosechar, ¿ya? Cuándo recoger el grano, ¿ya? El calendario egipcio es el antecedente de nuestro calendario. O sea, en el calendario egipcio, el gobernante Julio César, el dictador Julio César en Roma, va a basarse para el establecimiento del calendario juliano. Y el calendario actual, que es un calendario gregoriano, se va a basar en el calendario egipcio. ¿Sí? Entonces, eso es clave saber. La arquitectura también es importante, ¿ya? La arquitectura también es importante en el... Espera un ratito que una mami me escribió. Por un ratito porque me escribió una mami una cuestión que era sobre uno de ustedes que me preguntaba una cuestión. Pero ya, a ver. El otro gran aporte, ¿no? O sea, decíamos que estaba la escritura, el calendario, está la arquitectura, ¿sí? Es famosa, las pirámides de Egipto. Profe, se le escucha entrecortado. ¿Ahí me escuchas mejor?
ahí. ¿O me escuchan mejor ahí? Claro, profe, yo lo escucho súper bien. Sí, ya. A veces hay alguna interferencia. ¿Ya? ¿Me escuchan bien ahí? ¿O ahí? ¿Cómo me escuchan mejor? ¿Ahí o ahí? En el primero. Ya. Genial. Ya, bueno, decíamos que era la escritura, ¿no es cierto? El calendario, la otra es la arquitectura, ¿no es cierto? Las grandes pirámides, los templos. Ya les voy a enseñar algunas fotos de eso, ¿sí? Y la medicina. Hay más cosas también que debemos mucho a los egipcios, ¿no es cierto? Pero una de esas es la medicina. Llegaron a conocer analgésicos y vieron en los mohos del pan, o sea, esos hongos que saben hacerse en el pan, los egipcios descubrieron que tenían propiedades antibióticas. O sea, estamos hablando más de 5.000 años. Ya el ser humano había descubierto ¿cómo se llaman? Los antibióticos. O sea, ya descubrió el paracetamol. Paracetamol es un analgésico. Quizás, yo creo más bien el asunto de la aspirina, Francesco. Porque porque la aspirina ¿pero viene cómo habrían hecho la aspirina en ese tiempo? No, es que bueno, no le hacían de la forma como se hace ahora. Quizás era la planta, ¿no es cierto? Eran los hongos, las plantas que les trituraban y les diluían ¿Ya? un poco en agua o en miel, ¿sí? Porque si te mandas puro eso es en el Eso te mejor, droga, claro, pero eso es en el pues, mejor de los casos. De ahí te te puedes vuelves traumatizar. lunático, Es terrible, o sea, te haces pedazos. Entonces te siempre vuelves como yo. hay que atenuarles. Sí, siempre, siempre, siempre hay que atenuar. Siempre hay que atenuar. La medicina necesita un trabajo de disolvencia, de disoluciones. Sí, hay que atenuar. Porque, Sí. porque pura la medicina es terrible. ¿Sí? Entonces seguramente lo hacían con aguas, ya con emplastos, o sea, para que no sea directo. ¿Ya? Y bueno, y ahí están los antibióticos también, ¿no es cierto? Esas propiedades antibióticas. Miren, aquí está, esta se llama piedra de Rosetta. Esta piedra lo había descubierto el ejército napoleónico cuando llega a Egipto. Es interesante porque esto va a cambiar toda la historia, toda nuestra comprensión sobre Egipto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque habían los jeroglíficos egipcios, pero habían traducciones en, ¿cómo se llama? Creo que es en asirio y traducciones en griego. El mundo moderno, o sea, a partir desde 1492 hasta 1789, y ya no sabía estos lenguajes, pero sí sabía el griego. Entonces, con el griego pudieron traducir esto y pudieron traducir esto. ¿Ya? Entonces, eso va a cambiar toda la concepción, la comprensión que tenemos sobre... ¿Qué decía, sobre profe? ahí habían, bueno, varias cosas, ahí habían cuestiones políticas y eso. Lo interesante es que rescataron los caracteres. Profe, Entonces, a partir de eso han descubierto todo. profe, ¿Qué pasó? mi mamá me está diciendo que ha dicho la profe que hay que conectarnos a inglés. Ajá, ya son las 10, profe. Ya, espérenme un Y ratito, tenemos por favor. inglés. Ya hablo yo con la profe, denme un chancecito, ¿ya? Aquí está el calendario egipcio y con esto acabamos. Miren la esfinge, las pirámides y los templos. Sí, ya le digo a la profe inglés, aguántame un ratito. Sí, miren la medicina. Miren estas herramientas de medicina, se utilizaban y hacían cirugías. ¿Ven este pie? Sí, este es un pie, literalmente. Pero eso significa que ellos trabajaban, hacían trabajos de fracturas, o sea, curaban fracturas. ¿Ya? Hasta ahí quedamos los del África. Su deber es copiar únicamente la parte escrita, no irán a dibujar, por Dios, ¿ya? Pues, bueno, si quieren dibujan, pero sobre todo copiar la parte escrita del África. ¿Podemos hacer un dibujo del mapa? Claro, eso sí, por supuesto. Eso sí no se van a salvar. Sí, de ley el dibujo del mapa del África, sí. Van a copiar la materia de aquí y les voy a mandar un deber de una plaga terrible que azotó el África y que duró hasta los años 80 en todo el mundo, que fue la plaga de la viruela.
El que está escribiendo le morderé. Ya la plaga de la viruela. Entonces, y vamos a hacer una comparación de lo que pasó en esas épocas con el COVID-19. ¿Está bien? Y váyanse cantando y bailando rapidísimo porque tienen inglés. Les quiero mucho, 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 mucho. Bye, profe. Chao. Chao, profe.